Bien chicos, ¿cómo están? Hoy día quiero hablarles un poco de un tema que a veces cuesta un poquito comprender, es el concepto de peritoneo y de peritonización. Ahora, primero que todo, la imagen que tenemos acá es bastante grande, así que vamos a ir haciendo algunos zoom a lo largo del recorrido. Lo otro que vamos a hacer antes es explicar un poquito qué está pasando con esta imagen. Este es un corte, ¿cierto? Que se ha hecho, por ejemplo, a nivel de la columna de manera sagital, pero en otros órganos es más bien parasagital, ¿ya? Entonces es un corte que se ha realizado a lo largo del plano sagital, pero no siempre mediano, ¿cierto? Se han cortado algunas estructuras a distintos planos para que nosotros podamos ver de mejor manera el peritoneo. Por ejemplo, aquí tenemos el cuadrado lumbar, ¿cierto? Esta será la última costilla, entonces. Aquí tenemos el páncreas, un riñón izquierdo cortado, ¿cierto? El hígado, el estómago, ¿cierto? La parte más final, ahí ya viene el duodeno. Este será parte del colon transverso. Estas son las asas intestinales. Aquí tenemos la aorta. El diafragma que ha sido cortado también, la mitad, ¿cierto? Y por supuesto nuestro peritoneo. Ahora, para el concepto macroscópico del peritoneo, que es el que nosotros nos vamos a tener que familiarizar con, tenemos que entender qué es primero el peritoneo, ¿ya? Eh, en primer lugar, hay que entender que el peritoneo es una membrana serosa. Ahora, ¿qué implica el concepto de que una membrana sea serosa? En primer lugar, es una membrana continua, es decir, es una membrana que envuelve la pared de una cavidad, pero además se repliega para envolver una serie de estructuras que pueden estar dentro de esta cavidad, ¿ya? Esto significa entonces que presenta repliegues. Ahora, estos repliegues dan origen normalmente a un peritoneo que se denomina peritoneo visceral, ¿ok? El que envuelve, o el segmento peritoneal que envuelve vísceras, entonces es lo que conocemos como peritoneo visceral. Por otro lado, y en contraparte, estará el que envuelve las paredes, ¿cierto? Que aquí lo tenemos, por ejemplo, envolviendo la pared, lo que sería la pared posterior del abdomen, es lo que corresponde al peritoneo parietal de pared, ¿ok? Con esos conocimientos claves vamos a empezar nosotros a referirnos al peritoneo. Otra cosa que es importante de entender es que entre las hojas visceral y parietal normalmente se encuentra una pequeña cantidad de fluido, ¿ya? Conocido en este caso como un líquido peritoneal, que permite que las vísceras se muevan dentro de esta cavidad. Tenemos que entender que las vísceras abdominales, en especial las que están dentro o contenidas dentro del peritoneo, se mantienen siempre en un estado de bastante movimiento. Por lo tanto, el líquido peritoneal permite que las hojas del peritoneo, los distintos repliegues, ¿cierto?, se deslicen sobre sí mismos sin generar gran cantidad de roce. ¿Ok? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a comenzar a describir distintos elementos. ¿Qué vamos a describir en este video? En primer lugar, los órganos abdominales, ¿cierto? Se dividen según su relación con el peritoneo en varios escalafones. Por ejemplo, tenemos los órganos que son peritonizados, que serán los que están envueltos completamente por peritoneo, ¿ya? Tenemos órganos que son parcialmente peritonizados, ¿ya? Que son los órganos que no tienen su totalidad de superficie envuelta por él, ¿cierto? Hay órganos retroperitoneales, que son órganos que quedan detrás del peritoneo, ¿ya? Hay órganos subperitoneales y además, y esto según la distinta visión de algunos investigadores, ¿cierto? O anatomistas, podríamos tener nosotros también órganos intraperitoneales, es decir, que están dentro de la cavidad peritoneal. Por otro lado, tenemos que entender también algunos tipos de repliegues peritoneales, ¿ya? Vamos a hablar de tres grandes tipos. Vamos a hablar de ligamentos, vamos a hablar de aumentos y también vamos a hablar de lo que nosotros conocemos como mesos. Entonces partamos primero hablando de los órganos peritonizados. ¿Qué es un órgano peritonizado? Es un órgano que está envuelto en su totalidad por peritoneo. ¿Ya? Ejemplos de esto son el estómago, ¿cierto? Fíjense cómo el estómago está envuelto entonces en su totalidad por peritoneo. Hay una hoja anterior, ¿cierto? Que cubre toda la cara anterior del estómago y una hoja posterior que cubre también la cara posterior, ¿ya? El colon transverso, por ejemplo, también es un órgano que es peritonizado. Fíjense cómo el peritoneo eh, envuelve todo este órgano, ¿ya? Más detalles sobre esto veremos en clase. Existen también órganos que son parcialmente peritonizados.
Este es el caso, por ejemplo, del hígado. Fíjense que si nosotros recorremos el peritoneo, encontraremos aquí, en esta superficie, un área que no está cubierta por él. Y de hecho aquí se genera un ligamento bastante interesante, ¿ya? Que también vamos a ver un poco más adelante, pero esta área del hígado, fíjense, es un área que está completamente desprovista de peritoneo, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como área desnuda del hígado. Otros ejemplos de órganos parcialmente peritonizados son el colon ascendente y el colon descendente, ¿ya? Ok. Por otro lado, tenemos órganos que son retroperitoneales. Son órganos que están ubicados detrás del peritoneo. Son órganos que tienen solamente una cara cubierta por peritoneo, y en este caso, como ejemplos, tenemos nuestro páncreas, ¿ya? Aquí ya estamos cerca de la cola del páncreas. El páncreas se extiende un poco más hacia la derecha, ¿ya? Y los riñones, ¿ya? Recuerden que este es el riñón izquierdo y esta será la 12ª costilla. Acuérdate que el riñón izquierdo se relaciona con la 12ª y la 11ª costilla, que aquí para propósitos del dibujo no lo hice, ¿ya? Por otro lado, es importante entender los repliegues del peritoneo. Ya estábamos haciendo mención, ¿cierto?, a esto. Y vamos a comenzar con los más simples, que son los ligamentos. Un ligamento es un repliegue peritoneal que consta de dos hojas. Fíjense, aquí tenemos una hoja, aquí tenemos otra. Recuerden que este es el diafragma, ¿ya? Y estos repliegues unen un órgano a la pared abdominal, ¿ya? Otra característica de los ligamentos en este caso es que estos ligamentos no contienen en su interior vasos ni nervios, son solamente repliegues peritoneales, ¿ok? En este caso, el ligamento que estamos observando aquí, que está constituido por estas dos hojas, ¿cierto? Es el ligamento coronario, ¿ya? El ligamento coronario se constituye entonces de una hoja anterior y una posterior. Se denomina coronario porque cuando nosotros lo observamos no en un corte, sino en su totalidad, se coloca alrededor del hígado, ¿ya? Circunscribiendo esta área desnuda en forma de una corona. Ahora, a ambos lados de este ligamento coronario, las hojas anterior y posterior se encuentran y van a constituir lo que nosotros conoceremos en clase como los ligamentos triangulares del hígado, ¿ya? Uno derecho, que se muestra acá, y otro izquierdo que no alcanzó a salir en el corte, ¿ok? Entonces, un ligamento, un repliegue peritoneal que une un órgano con la pared y está desprovisto de vasos y nervios. Otro concepto interesante con respecto a los repliegues peritoneales son lo que conocemos como mesos. Ahora, un meso es prácticamente un ligamento con una particularidad. Un meso contiene vasos y nervios. Para efectos del dibujo, aquí generé un par de arterias, ¿cierto?, que son representativas de ramas de la mesentérica superior e inferior, ¿cierto?, que van en este caso envueltas, ¿cierto?, por estas dos hojas que corresponden al meso. Entonces, ¿qué es un meso? Un repliegue peritoneal que contiene en su interior vasos y nervios, consta de dos hojas y une un órgano a la pared abdominal. Los mesos se conocen con el nombre del órgano al que unen, ¿cierto? En este caso, este será entonces el mesocolon transverso. Recuerda que el mesocolon transverso es muy importante dentro de la topografía abdominal, puesto que separa la cavidad abdominal en una parte supramesocólica que estaría hacia arriba de él y una inframesocólica que está hacia abajo. Otro ejemplo de meso es el que conocemos como mesenterio. En este caso vemos el mesenterio naciendo de acá con una raíz en forma de media luna desde la pared posterior del abdomen, y aquí vemos también cómo se distribuyen vasos y nervios ya correspondientes a la mesentérica superior por las dos hojas que lo constituyen. Por otro lado, está lo que conocemos como omentos. Son repliegues peritoneales bien particulares que unen órganos con órganos. En este caso estamos viendo el omento mayor. Es un repliegue que consta de 4 hojas peritoneales. Fíjate que desde el borde izquierdo del estómago, ¿cierto?, se desprende una hoja anterior y otra posterior que luego coalescen, recorren un trayecto descendente y luego ascienden para formar la envoltura del colon transverso. Estas hojas se continúan, ¿cierto?, con el mesocolon transverso hacia posterior. Recuerda que el peritoneo es una hoja continua,
Para ilustrar esto tenemos una flechita ahí que nos va a mostrar el recorrido de estas dos hojas que conforman el aumento mayor. Dos hojas adelante, dos hojas atrás. Entonces podemos decir que el aumento mayor consta de 4 hojas y otra característica de los aumentos, contienen vasos y nervios. Eso lo podemos observar también en la imagen. Otro aumento, el aumento menor. Nuevamente, un repliegue peritoneal, ¿cierto?, que une órgano con órgano. En este caso constituye una unión entre el hígado y el estómago y consta este sí de 2 hojas, ¿ok? Aumento menor entonces, 2 hojas. Lleva vasos y nervios en su espesor. Para recordar un poco entonces, hoy día hablamos un poquito de los órganos, ¿ya? Las distintas clasificaciones que tienen con respecto al peritoneo, recuérdalo. Y también hablamos de los repliegues peritoneales, ¿ya? Los ligamentos, los omentos y los mesos. Ojalá que te haya quedado claro. Esta imagen está disponible dentro de la plataforma de aprendizaje. La puedes imprimir en un formato bastante grande para que rotules. Y nos vemos en otro video.